don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, este UFC Fight Night, este último UFC Fight Night fue bastante impresionante. Sobre todo en esas peleas estelares, ¿no? Esas 5 peleas estelares de la cartelera estelar de la noche. Me parecieron bastante impresionantes. Hubieron 4 peleas que tenían incluidos peleadores mexicanos. Y la verdad que nos mostró un poco lo que viene por parte de México. Entre todas ellas hubo una sola derrota, que fue precisamente la primera, que perdió por puntos. Pero luego de eso hubieron victorias, ya sea por sumisión, ya sea por, digamos que una finalización por KO, por TKO, le estoy hablando de Raúl Rosas Jr., otro empate y otra sumisión, creo que fue. Más o menos creo que fue algo así. Pero fue impresionante, gente. Nos dejaron de todo. Pero en este video quisiera estar hablando específicamente sobre Raúl Rosas Jr. ¿Qué promesa está trayendo México? ¿Qué promesa ha salido de México, gente? Impresionante este muchacho. 18 años, ya lleva 3 peleas dentro de la UFC, lleva 2 victorias y una derrota. Si ustedes recuerdan lo que pasó en su derrota, que yo estuve hablando sobre eso en este canal, estuve haciendo no solamente una predicción, sino que también estuve haciendo un análisis de esa pelea. Creo que en ese momento se mostró un poco desesperado, se mostró un poco fuera de, digamos que tacto. O sea, se apresuró demasiado para conseguir un derribo, se desgastó muchísimo en ese primer asalto y yo creo que eso lo hizo pagar con creces a lo largo del segundo y el tercer asalto. En esa segunda pelea me refiero que tuvo Raúl Rosas Jr. dentro de la UFC. En la primera él consigue una sumisión bastante buena y un desempeño sumamente espectacular, pero en la segunda no logró concretar esa sumisión, no logró concretar absolutamente nada y fue superado no solamente en el striking, sino que también fue superado donde supuestamente él era bueno, donde supuestamente él es bueno, que es precisamente en el suelo, en el jiu-jitsu sobre todo. Pero en esta pelea hubo varios cambios desde mi punto de vista. Entre ellos, a la hora del pesaje, si todos vimos los pesajes, pues él tuvo que cortar peso. No fue de la misma forma que en la primera y en la segunda pelea. Creo que tuvo un poco más de desarrollo, ganó un poco más de masa muscular, hubo mucho trabajo desde mi punto de vista en lo que se refiere al gimnasio. O sea, hizo mucho trabajo de pesos, etc. Y yo creo que todo esto rindió frutos desde mi punto de vista. Creo que fue mucho mejor, me refiero al condicionamiento físico en cuanto a la calidad muscular que se le vio a él, ¿ok? Porque se le vio bastante grande, se le vio mucho más grande que sus otras 2 peleas, se le vio un poco más cargadito de masa muscular. Y como ya les dije, en el corte de peso tuvo que hacerlo. O sea, en la segunda pelea que él tiene apenas corta 1 o 2 libras, pero en esta ocasión tuvo que cortar varios kilitos ahí que tuvo de más para el corte de peso y me parece excelente. Incluso marcó el peso como debería ser, muy disciplinado. Creo que hizo lo que tenía que hacer en cuanto al campamento de pelea. Como todos recordamos, después de esa pelea que él tuvo, después de esa derrota que él tiene, pues va a entrenar incluso con Aljamain Sterling, que era el campeón en aquel momento de esa división, ¿no? De las 135 libras. Pero que actualmente ya no lo es. Sin embargo, él estuvo entrenando con él, estuvo entrenando con Merab-Dvalishvili, en general en todo el equipo. Y pues Aljamain Sterling nos estuvo dando algunos indicios de lo que se puede venir por parte de este peleador. O sea, estuvo diciendo que es un tipo, que es un peleador, un joven con muchísima hambre, que aprende muy rápido, que tiene esa capacidad de absorber información, de absorber técnicas, etcétera, bastante rápido, y que esto lo hace un peleador, digamos que peligroso para el top de la división, porque es un tipo que viene no solamente con muchísima hambre, sino que viene con una disciplina constante, y esto es sumamente bueno, sumamente importante para la carrera de un peleador tan joven. Un tipo que, un chamaco, un niño, tiene apenas 18 años, gente, y ya está colado en la UFC, ya está colado en las grandes haciendo peleas fuertes con veteranos, gente, porque este enfrentamiento que él tuvo fue con un pequeño veterano también dentro de la UFC que venía con una racha buena de victorias consecutivas, y Raúl Rosas Jr. se la desbarató, y de qué manera, algo que tengo que darle como la mala, entre comillas, desde mi punto de vista, ¿no? Es que Raúl Rosas Jr. otra vez salió a matar o morir prácticamente, ¿ok? Se le vio el trabajo, se le vio que tiene un boxeo mucho mejor del que tenían antes, directamente lo que había mostrado en sus anteriores peleas. Demostró que tiene un boxeo mucho más refinado, o sea, hubo trabajo de por medio. Otra vez su equipo estuvo haciendo la tarea, él estuvo haciendo la tarea. No solamente, como les dije, en cuanto a las pesas, al gimnasio, agarrar un poco más de masa muscular para lograr contrarrestar un poco lo que son sus adversarios dentro de la división. Porque si bien él es un peleador bastante alto, ¿ok? Por lo contrario,
tiene muy poca masa muscular, es muy joven. Esto es normal, esto es evidente. Con el paso del tiempo, pues su masa muscular va a ir adquiriendo un poco más de madurez, va a agrandar un poco más su masa muscular y también va a tener un poco más de fuerza, etcétera. Todo esto viene con el tiempo, pero a pesar de que viene con el tiempo, también necesita muchísimo entrenamiento. Y si tú quieres como que adelantar todo este proceso, necesitas entrenar mucho más, necesitas entrenar a fondo realmente. Y yo creo que Raúl Rosas Jr. con lo que demostró aquí, con ese 1-2 que salió muy fino, con esos pequeños desplazamientos que tuvo, esa pequeña calidad en cuanto a encontrar la barbilla rápidamente de su adversario, creo que eso mostró todo el entrenamiento de boxeo que ha tenido a lo largo del campamento, y no solamente del campamento desde mi punto de vista, sino que también a lo largo de todo este tiempo que ha estado entrenando después de esa derrota. O sea, después que tuvo esa derrota, realmente, por lo que vimos, lo poco que pudimos ver de esta pelea, porque fueron apenas 50 y pico de segundos de ese primer asalto, prácticamente no vimos nada, pero se mostró que hubo mejora, se mostró que hubo algo de mejora. Y como ya les dije, sobre todo en su físico, se mostró en su físico mejora, gente. ¿Okay? Y fue uno de los desempeños de la noche, indiscutiblemente. Fue una de las peleas de la noche. Fue un KO impresionante, rápido. O sea, fue un TKO impresionante desde mi punto de vista. Entró a matar o morir. Creo que esto es algo todavía que tienen que reajustar desde mi punto de vista. Creo que Raúl Rosas Jr. debería como que tomar un poco más calma cuando entra en el octágono, cuando entra en ese primer asalto, cuando suena la campana del principio. Porque se va a lo loco, gente, se va a matar o morir, se va al tú por tú. Eso está bien por un lado porque genera espectáculo, pero debería tener un poco más de cuidado. Realmente en esta pelea prácticamente lo tocaron. Sí, se mostró, como ya les digo, muy bien. El striking se demostró muy bien, sacando las manos, ese 1-2 muy rápido y por otro lado evitando los golpes de su adversario, que es bastante rápido, es un tipo muy complicado también a la hora del striking. Y no utilizó la lucha para nada, no utilizó su estilo de pelea de suelo para nada. Logró hacer un knockdown, que lo otro es que vamos a hacer una pequeña incisión aquí, y es que tiene una fuerza de pegada bastante impresionante. Logra hacer ese knockdown y rápidamente gana la posición en el suelo, porque aquí fue donde usó un poco sus, digamos que mañas que tiene en el suelo, las usó bastante bien, estas habilidades que tiene él, superior a muchísima gente dentro de la división desde mi punto de vista. Logra ganarle muy bien la posición a su contrincante y ahí le hace una lluvia de golpes imparables. No lo dejó, se le pegó realmente, parecía una almeja ahí pegada al barco, no se le pegó mucho y no lo dejó salir de ese momento de dificultad para su adversario, y él logró capitalizar de manera excelente hasta que el árbitro para la pelea por un TKO. Impresionante lo de Raúl Rosas Jr., gente. Un chamaco, un jovencito, tiene 18 años, es prácticamente un niño. Acaba de cumplir su mayoría de edad y esto es impresionante lo que estaba haciendo. Yo con 18 años estaba estudiando, gente. Sí, es impresionante lo que está haciendo este muchacho dentro de la UFC. Es impresionante, no tengo otra palabra para describir lo que está haciendo. Si bien había bajado muchísimo el hype con esa derrota que él tuvo, yo creo que ahora reafirmó el hype que él tiene y lo estuvo diciendo, creo que es incluso hasta, o sea, lo que está generando él, creo que es incluso hasta carismático. Creo que es un peleador carismático. Hay muchas personas dentro de las redes sociales que, por supuesto, personas que joden, personas que molestan un poco, que no tienen nada que hacer desde mi punto de vista, que son estas personas que dicen, ay no, pero si es feo, ay no, pero... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es impresionante lo que está haciendo, la habilidad que él tiene. O sea, ¿por qué tienen que deslucir de esta manera a este tipo de peleadores, a este tipo de muchachos, gente? Es impresionante lo que está haciendo Raúl Rosas Jr. Y desde mi punto de vista se merece muchísimo mérito, gente. Solamente 18 años. Solamente 18 años y supo aprender de esa derrota. Supo evolucionar a partir de esa derrota que él tuvo lamentablemente. Y que ahora... creo que ha salido muy bien, creo que salió limpio y muy probablemente vamos a tener un Raúl Rosas Jr. antes de que se acabe el año. Él tiene que aprovechar toda esta juventud que él tiene, explotarla al máximo desde mi punto de vista, pero creo que si él sigue así, creo que si continúa con la disciplina que él ha mostrado a lo largo de todo este campamento de pelea, sí creo que va a llegar a grandes cosas. Creo que va a estar peleando por el top de esta división muy pronto, gente. Y es impresionante. Cuidado, Jon Jones. Cuidado, porque te pueden romper tu título de campeón más joven dentro de la UFC. Cuidado, porque este muchacho viene con muchísimo hype, viene con muchísima hambre. Y él mismo lo ha dicho en múltiples ocasiones cuando se estaba haciendo las conferencias de prensa anterior a este UFC Fight Night. Tiene mucha hambre y viene al todo por el todo, viene a darlo todo, gente. Y esto está bueno. Pero me parece que tiene que aprovechar mucho su juventud, seguir con la disciplina que tiene, pero controlarse un poco al principio del primer asalto. Yo creo que si logra encajar, si logra maquinar un poco mejor, si logra, digamos que,
controlar un poco mejor esos impulsos en ese primer asalto, las cosas le van a ir mucho mejor. Aunque también esto puede ser un arma también de doble filo que pudiera ayudarlo en ocasiones, porque hay muchos peleadores que también empiezan lento en ese primer asalto. Dígase cualquiera de la división que empieza un poco más lento en ese primer asalto. Por ejemplo, podemos decir Cory Sandhagen es uno de los que empieza bastante lento en ese primer asalto. Chito Vera también. Todas estas cosas, él pudiera aprovecharlo. Todos estos peleadores que empiezan un poco más lento, ¿ok? Él pudiera aprovecharlo. Claro, estamos hablando de nombres grandes de la división. No quiero tampoco ya compararlo con ellos, pero son peleadores que empiezan un poco más lento. Y esto pudiera favorecer, entre comillas, a Raúl Rosas Jr. en caso de un enfrentamiento directo en un futuro, ya sea lejano o cercano. Son cosas que él pudiera aprovechar. Sin embargo, como ya les digo, es un arma de doble filo. Puede que sus adversarios aguanten sus embates y luego él esté muy cansado, como le ocurrió en esa segunda pelea. Que él intentó meter presión en lo que es la lucha, meter presión, llevar a su contrincante al suelo directamente desde ese primer asalto y lograr alguna sumisión desde ese primer asalto, pero todo le salió un poco mal desde mi punto de vista porque se desgastó. Su contrincante logró aguantar todos los embates y después se desgastó absolutamente y perdió el segundo y el tercer asalto. En esta pelea creo que se mantuvo muy bien, controló muy bien el striking, se vio su mejora y chapó por él, gente. Chapó por Raúl Rosas Jr. Impresionante lo que viene por parte de México. Qué chamaco tan impresionante. O sea, lo que viene va a ser bueno y este muchacho pinta para top de la división, pinta para pujar por ese campeonato. Y la UFC yo creo que lo quiere porque el tipo es carismático. Es un chamaquito muy carismático. Las palabras que dijo después fueron bastante graciosas con todo lo que Dana White, de mis 50.000, ¿dónde están mis 50.000? Todo esto. Creo que es un muchacho muy carismático y muy disciplinado. Ojalá y siga de esta forma, ojalá y siga siendo disciplinado de la forma en que lo ha sido hasta ahora, aprovechando toda esta juventud que él tiene, porque desde mi punto de vista va a lograr grandes cosas dentro de la UFC. El hype es real con Raúl Rosas Jr. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.